Tengan todos buenos días. Y nos vamos a colocar en las manos del Señor para que el Señor bendiga siempre nuestra vida, nos guarde siempre, nos ilumine, nos dé la sabiduría para entender su palabra, que es y será siempre para el ser humano palabra de vida eterna. Del libro del profeta Malaquías. Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto, no vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan. Provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces, los que temen al Señor hablaron unos con otros, y el Señor puso atención y escuchó lo que decían, y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. El día que yo actué, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal y yo seré indulgente con ellos, como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece. Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Ya viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarle ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que le traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también le digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos está mostrando lo importante que es la insistencia, el ser constante, nunca agotarnos,
ni tampoco sentir cansancio cuando nos metemos en los caminos de la oración. Los caminos de la oración nos debe llevar a nosotros a tener paciencia, para así de esa manera fortalecernos. Y el Señor, con un ejemplo, nos hace ver y nos hace a nosotros entender de qué manera ustedes y yo nos debemos enfocar siempre y tener siempre presente nuestra oración. Y dice el Señor, suponga que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a pedirle un favor, que le dé 3 panes, porque llegó un amigo, no tiene nada que ofrecerle, a medianoche, donde ya está uno acostado, dice el Señor, los hijos están acostados, las puertas están trancadas, todo a oscura, y llega ese amigo a tocar la puerta, a fastidiar, y el otro amigo que está descansando le dice de que ahorita no puede. ¿Por qué? Porque las puertas están trancadas, los niños están durmiendo, la esposa está durmiendo, pues no es tampoco el momento para molestar. Pero aquel hombre sigue con la insistencia y el amigo se va a levantar y nos dice el Señor, no se va a levantar porque es su amigo, por eso no se va a levantar, sino por la molesta insistencia que tenía aquel que estaba allí afuera tocando la puerta, y se levantará y le dará cuanto necesite para que así de esa manera lo deje descansar en paz, es decir, que lo deje dormir y pasar la noche tranquila. Por esa molestia e insistencia nos dice el Señor para que se vaya. Así tenemos nosotros que ser en nuestra oración. Una molesta insistencia, si esa molesta e insistencia siempre estar allí pidiéndole al Señor, no importa la hora, no importa el momento, ¿sí? No importa en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, no importa, vamos siempre a insistir, a insistir. Y nos dice Jesús que pidamos, que busquemos, que le toquemos, pero que nunca dejemos nosotros de ser insistentes. Así debe ser nuestra oración, siempre insistente, siempre constante, siempre nosotros allí pidiéndole al Señor. Nunca nos debemos cansar, porque a veces pues nos podemos cansar, nos podemos agotar, podemos pensar que el Señor no nos está escuchando, que el Señor es duro de corazón, que de oído sordo, no vemos la respuesta, seguimos igual, y eso nos ha llevado a muchos de nuestros hermanos pues a cansarse, a bajar su oración, y muchos dejan la oración. Esas son pruebas que nos pone el Señor. No olvidar que el demonio pone tentaciones para nosotros ofender a Dios, pero el Señor nos pone pruebas para fortalecernos, ¿sí? Para fortalecernos cada día. Y esas pruebas nos sirven para que nosotros vayamos creciendo y seamos esos troncos fuertes, ¿sí? Esas raíces fuertes, esos árboles fuertes en la fe, porque cada prueba que nos pone el Señor, nosotros la enfrentamos lleno de confianza, porque es un Padre bueno. Y nos dice el Señor, si los hombres, siendo malos, los padres, siendo malos, les sabe dar cosa buena a sus hijos, si le pide un pescado, no le da una víbora, o cuando le pide un huevo, no le da un alacrán. Si eso lo hacen los hombres con sus hijos, ¿cuánto no más Dios, que sí es bueno por naturaleza, Dios que sí es bueno por excelencia, cuánto no le dará a sus hijos cuando nosotros le pedimos a Él? Nunca dejemos de pedir, pidamos, 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 que el Señor nos lo dará. Pidamos con insistencia, con esa molesta insistencia, pidámosle al Señor. Busquémoslo siempre, busquemos siempre al Señor. A veces puede ser que
que uno siente que se le está escondiendo, pero no es así. Él está muy cerca de nosotros. Tanto así que Él nos lo dice, yo estaré siempre con ustedes. Y no dejemos nunca de tocarle la puerta al Señor, y tenga la seguridad que si lo hacemos de esa manera, después vendrán las bendiciones. Hay muchos santos que el Señor le puso a prueba su oración, su constancia, y luego de muchos años vino los premios. ¿Y de qué manera vino los premios? Siempre me llama la atención Santa Mónica, siempre me ha llamado la atención la mamá de Agustín de Hipona, del gran santo San Agustín. Esa mujer que pasó 17 años orando por su hijo, nunca se cansó, siempre estuvo allí, pasaba los años, no veía la respuesta del Señor, no veía que su hijo Agustín cambiara de vida, pero ella nunca bajaba la guardia. Ella seguía como el ejemplo de Jesús en el Evangelio de hoy, con su molesta insistencia, seguía pidiéndole al Señor, buscaba al Señor, le tocaba al Señor, seguía allí, estaba allí. El Señor le había puesto esa prueba, pero ella siempre estuvo allí, siempre con constancia, con voluntad, con ese deseo. Ella sabía que el Señor no defrauda y que cielo y tierra pasarán, las palabras del Señor no pasarán. Y si Jesús nos dijo, el que pide se le dará, el que busca encontrará, el que toque se le abrirá, ella sabía que esa respuesta iba a llegar. 17 años después de pedir, de estar con el Señor, vino la gran respuesta. Y la gran respuesta fue que el Señor no solamente convirtió a San Agustín, llegó a ser uno de los grandes santos de la Iglesia. Y Santa Mónica no solamente fue esa madre abnegada, sino que también llegó a ser santa. Esas son las bendiciones que da la oración cuando nosotros sabemos hacer lo que el Señor nos pide que hagamos, que seamos constantes, pues miremos nuestra oración. Si somos constantes, nunca nos cansemos, nunca. Estemos siempre allí, con las rodillas en tierra, con el corazón puesto en el cielo, con Jesús ahí en nuestra mente. Y verán que la respuesta llegará. El Señor sabrá en qué momento para cada uno de nosotros, porque el tiempo de Dios es perfecto y el Señor sabe qué necesitamos cada uno de nosotros, en qué momento de nuestra historia necesitamos esa respuesta, porque llegará. Y pidan y se le dará. Nos lo dice Jesús, pidan y se lo dará. Tengamos en cuenta esas palabras y desde esa palabra animémonos siempre a pedirle al Señor. Vamos a hacer la oración a la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Pues hermanos, tengamos presente el Evangelio de hoy, las palabras de Jesús. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Que Dios le bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo guarde a todos.